Bueno, doctor, otro aspecto importante, ya estando en Bogotá, fue influenciado por personajes muy importantes tales como Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara, Germán Botero de los Ríos. Cuéntenos algo de estos ilustres Pues personajes. tengo que decirle que Luis Carlos Galán marcó un papel muy importante en mi vida. En 1978, siendo presidente Julio César Turbay Ayala, se vivía una dificultad, había un partido liberal que no se quería renovar y los jefes tradicionales de ese partido, Julio César Turbay, tres, Carlos Lleras y Alfonso López Miquelsen. Y surgía con el apoyo de Carlos Lleras el nuevo liberalismo. En 1978, casi en el 80 también, se funda en Río Negro, Antioquia, ese movimiento. Voy muy joven a Río Negro, con personas del departamento de Caldas, Fabio Trujillo, Ernesto Gutiérrez, Germán Botero Álvarez, a conformar el nuevo liberalismo de Caldas, y luego de allí a Bogotá me vinculo muy activamente. Es esa etapa entonces que nos permite vivenciar experiencias inmensas. Recuerdo el debate del cheque del $1.000.000 de Evaristo Porras hacia Rodrigo Lara. Me acuerdo cuando, siendo ministro Rodrigo Lara Bonilla, me dice: Rositas, vaya y busque a Pablo Escobar Gaviria. En esa época llegaba al Congreso Pablo Escobar Gaviria, siendo suplente de Jairo Ortega Ramírez. Y se vive esa época donde se conforma en el departamento del Quindío un movimiento que se llamó el Movimiento Latino Nacional. Carlos Leder y el poeta Luis Fernando Mejía, y en esa época había un jefe político valeroso en el departamento del Quindío, Silvio Ceballos Restrepo. Recuerdo esa clase política de ese momento, siendo un niño de escasos 20 años, por Caldas, nada más y nada menos que Víctor Renan Barco, Omar Yepes, Luis Guillermo Gilardo, Rodrigo Marín Bernal, y un caldense que emigra a Bogotá, Gilberto Vieira, valeroso dentro del Partido Comunista, en un país donde hay que garantizar los derechos de la oposición. Es también así como en Risaralda, Emiliano Isasaná, hombre valeroso por destacar. En el Valle del Cauca, Gustavo Balcázar Monzón, valeroso. Carlos Holmes Trujillo. En el Cauca, el expresidente Víctor Mosquera Chavos. En Bogotá, Diego Uribe Vargas. En el Huila, nada más y nada menos que el doctor Plaza Salcid, Rodrigo Lara, los Sucros, tantos y tantos compatriotas. En el Tolima, el doctor Angulo Gómez, valioso dentro de su partido, el doctor Alberto Santofimio, con quien nosotros tuvimos inmensas diferencias, era el jefe del Partido Liberal en el Tolima. Entonces, este era el mapa político del país, y allí se evidenciaban unas fuerzas inmensas. En esa época se conforman el Partido Liberal los quíntuples: Eduardo Mestre, Miguel Pinedo, Ernesto Samper Pisano, otros dos que no recuerdo, y eran quíntuple, y Alberto Santofimio, me faltaría uno, que hacen que se conforme una dirección plural de diversas regiones del país, y esa dirección abre su escenario hacia diferentes candidaturas presidenciales. Surge la famosa convención de Medellín en el 78 y en el 82, surge la candidatura del doctor López Miquelsen para que el doctor Turbay sea reemplazado. Ese estatuto de seguridad que les hacía referencia. Comienza después de Turbay el gobierno de Alfonso López Miquelsen, con la filosofía del gobierno del mandato claro, y con un gobierno que permite hablar desde esas instancias de partidos de gobierno y partidos de oposición que se van consolidando en el gobierno de Virgilio Barco Vargas. Unas relaciones internacionales que fueron marcadas especialmente por la necesidad de fijar una política fronteriza. Entonces todo eso me marca y me invita a hacer dentro del proceso del nuevo liberalismo esa etapa. Mire, muchos llegaron después. Los hijos del doctor Galán son los hijos del doctor Galán. Tienen su espacio, pero muchos nos hicimos. Y los medios de comunicación aquí solo se enmarcan hacia los hijos de, hacia los sobrinos de, y no hacia quienes verdaderamente hemos hecho la democracia en Colombia. Entonces, a veces ha habido frustraciones. ¿Cómo no hablar de la frustración en términos de verdaderos espacios del Frente Nacional? Es que el Frente Nacional le cerró el paso a la izquierda en Colombia. Y en esa época entonces se marcaban esas filosofías, Turbay, López, y fue donde el nuevo liberalismo surge. Es tanto así que cuando el presidente López aspira, pierde la presidencia en esa etapa y llega, por la división que el nuevo liberalismo le ocasiona, el doctor Belisario Betancur. En esa época se vive lo más difícil de mi vida, y aquí quiero extenderme, porque lo más difícil
fue el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, a quien tuve la oportunidad de conocer, acompañar a dictar sus clases a la Universidad Externado de Colombia, con quien nos íbamos caminando en esa época, recuerdo, con Jaime Ucros, con Federico Estrada Vélez, con Raimundo Emiliani Román, con Hugo Escobar Sierra, con Víctor Renán Barco, con Gilberto Vieira, con el doctor Manuel Cepeda Vargas, con tantos y tantos compatriotas que tuve la oportunidad de conocer y ese fue un congreso admirable, esa época del nuevo liberalismo. Tanto así que tengo que recordar que muchos de esos compatriotas hoy desaparecidos le han dado lustre a la vida democrática de los dos partidos. Por esa razón, cuando hablan de Luis Fernando Rosas, siendo yo un hombre de estirpe liberal, he sido más un suprapartidista, porque esa fue la tesis que Luis Carlos Galán inspiró. Bueno, doctor, indiscutible, usted ha participado pues, en momentos claves para la política colombiana, las vivencias colombianas. Usted mencionaba también que ha participado en la academia. ¿Qué logros ha alcanzado en su vida académica? Cuéntenos un poco. A ver, pues lo que más he realizado con mucha satisfacción es ser profesor universitario en ciencias políticas por la Universidad Javeriana, en muchos diplomados y especialmente convivencia y derecho internacional humanitario. Como politólogo he educado muchos compatriotas. Como comunicador social he tenido la posibilidad en universidades como el INPAU, los Libertadores, Jorge Tadeo Lozano, la Javeriana, y de una entidad que yo valoro inmensamente. En otra etapa, en la etapa de la gestión pública, la ESAP, la mejor escuela de gestión pública en Colombia y tal vez en Latinoamérica. Algunos quisieron acabarla, pero esa escuela es hoy ejemplo de lo que es la verdadera gestión de administración pública. Hoy en día, por ejemplo, teniendo todos esos más de 16 años de profesor universitario, a mis 46 años, tengo que decirle que esa etapa me ha servido mucho para madurar. Llego a este proceso con mucha tranquilidad, con muchas experiencias, y la academia entonces me ha enseñado a través de la ética periodística, de geopolítica latinoamericana, de la economía política, a través de las ideas políticas, del derecho constitucional comparado, a través de tantos y tantos seminarios. Hoy, tengo que decirle, hoy, enero 2 del 2010, recibiendo una nueva alborada para toda la humanidad. Desde Salamina Caldas, tengo que decir que el año pasado logramos educar más de 500 concejales del departamento de Cundinamarca en ley de veedurías ciudadanas, mecanismos de participación ciudadana, derecho constitucional comparado y especialmente en la ley 136 sobre los derechos y los deberes de un concejal.